Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, en este día jueves 18 de junio. Vaya un saludo especial para toda mi iglesia de Renca, para mis hermanos que están pasando quizás un poquito de aflicción más de la cuenta. La gracia del Señor les cubra, la fortaleza del Señor venga en esta hora a embargar sus vidas para que puedan esperar con fe las muchas misericordias del Señor. Las noticias de estos días nos están diciendo de que hay un gran problema que las autoridades no hayan cómo solucionar y que tiene que ver con este masivo flujo de gente en la calle, aún con restricciones, aún con cuarentenas, con toque de queda. Es demasiada la gente que sale y eso ha hecho que el nivel de contagio se eleve muy arriba. Las cifras son demasiadas y también la cantidad de enfermos que llega a un hospital nos está sobrepasando, según dicen las autoridades. Y se ha llegado a hablar entonces de este nuevo término que surgió hace unos días, que es hibernación, como una medida extrema para a ver si se reduce un poco la cantidad de gente en los espacios públicos. Inclusive hoy día se hablaba hasta de hacer un seguimiento a través de los celulares, lo que a nosotros los que entendemos los tiempos que estamos viviendo nos hacen levantar un poquito las antenas porque eso a veces, ¿cierto? Son asomos, muestras de cosas que se pueden dar más tarde. El tema es de que en este afán de poder bajar el nivel de contagios, las autoridades están expresando su preocupación al máximo. Y pensando también en esto, yo he querido traerles una palabra en esta tarde que espero que les sea de enseñanza, que les sea de bendición. Así que para ello voy a invitarles a leer un pasaje de la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El libro del profeta Isaías es un interesante compendio del trato de Dios con su pueblo Israel. Sus profecías se dirigen mayormente a Judá y a Jerusalén, pero también el profeta Isaías es el profeta que anuncia el nacimiento de Cristo, del Mesías. Habla de sus sufrimientos vicarios, del juicio de Dios sobre naciones extranjeras y del juicio de Dios sobre toda la tierra. Y también habla del futuro glorioso de Sión, entre otros temas que aborda. Este texto que hemos leído está inserto en una sección denominada el Apocalipsis de Isaías, que va desde el capítulo 24 al capítulo 27, versículo 13, donde, guardando las proporciones propias de los oráculos, la complejidad de su interpretación, se describen acontecimientos más bien que tienen que ver con el tiempo del fin, antes que juicios sobre Judá o Jerusalén en el tiempo del profeta, que más o menos fue desde el 740 al 680 antes de Cristo. Ese es más o menos el periodo de profecía, de ministerio de Isaías. El capítulo 26 es un cántico profético que expresa la confianza en la protección de Dios en medio de la tribulación. Y al más puro estilo de los oráculos veterotestamentarios, surge en el capítulo 26 de repente este versículo 20. Este particular versículo yo lo conozco desde los años 80, cuando compartimos muchas veces el ministerio evangelístico en Brasil con el pastor y misionero Darío Salas Celis, quien ya descansa en los brazos del Señor y a quien honro, me corresponde honrarle en esta hora, porque fue una bendición
para mi esposo y para mí, despertando en nosotros el deseo de estudiar la palabra del Señor. Su énfasis fue siempre la venida de Cristo. Y su opinión al respecto era la posición pretribulacionista, la cual postula que Cristo arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación, descrita entre los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis, que la guardará en el cielo mientras duren los juicios de Dios sobre la tierra, que durarán 7 años de acuerdo a la semana 70 de Daniel, y que al fin de ese periodo volverá con su iglesia a juzgar a las naciones, a juzgar a los reyes de la tierra, a juzgar a la bestia y al falso profeta, allí en la gran batalla conocida como la batalla de Armagedón. Este pensamiento escatológico puede ser compartido por usted o no, tiene sus adeptos y detractores, pero ese no es mi tema ahora. El asunto es que el pastor Darío citaba este versículo como uno de los apoyos para dicha posición. ¿Se refiere a este versículo a eso o no? Lo cierto es que este versículo es una clara indicación que enseña la protección divina para el pueblo de Dios cuando se desaten los juicios sobre la tierra, como agrega el versículo 21 en este mismo capítulo. Hermanos amados, mi tema para hoy día lo he titulado Escóndete, pueblo mío. Independientemente del contexto en que se sitúa este verso y aplicando la debida cautela que merece la interpretación de la profecía, permítanme extraer dos enseñanzas que pueden aportarnos entendimiento y consuelo en estos días tribulosos que estamos viviendo. La primera enseñanza tiene que ver con el entendimiento y es la esperanza de protección. El texto leído indica que la manera que Dios guardará a su pueblo de la indignación, de la ira, del juicio de Dios, será enviándolo a entrar a sus aposentos, es decir, a sus casas, poner cerrojo a sus puertas y quedarse dentro el tiempo que dure la indignación. ¿Para cuándo es esta profecía y cómo funcionará? No está claro. Es probable que esta idea esté tomada de la noche de la muerte de los primogénitos allá en Egipto, la noche de la Pascua. Lo que sí está claro, hermanos amados, es que Dios guardará a su pueblo cuando suelte la indignación sobre el mundo, cuando la tierra sea ajusticiada. De la misma manera que Cristo lo promete allí en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, diciendo de la siguiente forma, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como vemos, esta promesa está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Esta esperanza entonces debe alentarnos hoy. Hay promesa de protección para el pueblo de Dios cuando se desate la ira sobre el mundo. ¿Cómo Dios guardará a su pueblo? Dios sabrá. No hay que darle ideas. Él tiene 1000 formas de hacerlo. Ahora apliquemos esta esperanza a la situación puntual que estamos viviendo nosotros, hoy día, 18 de junio del 2020. Apliquemos esta esperanza a la terrible amenaza de este coronavirus, de esta pandemia, que sea lo que sea, que haya venido como lo que haya venido, que sea una artimaña, que sea una estrategia, que eso, punto aparte. Aparte de eso,
para nosotros ha venido a constituir un motivo de aflicción y ha venido a ser como esa ira de Dios sobre el mundo, como esa indignación de Dios sobre el mundo. Algunas preguntas que surgen respecto a esto. Si es ira de Dios sobre el mundo, ¿por qué también afecta a los hijos de Dios? ¿Por qué la protección de Dios no ha funcionado sobre todos los hijos de Dios, sobre todo el pueblo de Dios? No sé si alguno se ha hecho esa pregunta. Y esto es lo que tiene que ver con el entendimiento, como le dije antes. La respuesta, hermanos amados, o quizás algunas de las respuestas, tiene que ver con que hay algunos puntos, entre otros puntos, que debemos considerar además de tener fe. Primero, porque los juicios para el mundo también son disciplina para el pueblo de Dios, para la iglesia, como ya lo hemos visto en otras predicaciones, en otros temas que he compartido con ustedes. A través de estos juicios también Dios está enseñando a su iglesia, está corrigiendo a su iglesia, está advirtiendo a su iglesia. Por lo tanto, hay disciplina también en los juicios del mundo y el Señor aprovecha de también enseñar a su pueblo, a sus hijos. Segundo punto, porque todo lo que acontezca o no le acontezca a un cristiano, a un hijo de Dios, está sujeto a la soberanía de Dios conforme a los propósitos de Dios con cada uno. Eso yo sé que muchos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. De modo que por más fe que tengamos, pues, hermanos, por más hijos del Señor que seamos, las situaciones adversas también nos van a tocar muchas veces. De muchas ellas no nos vamos a librar, porque forman parte del trato de Dios con nuestra naturaleza y con los planes que Dios tiene para con nuestra vida. A los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, allá en Babilonia, Dios les libró de ser quemados, pero no les libró de entrar al horno. A Daniel, el Señor le libró de ser devorado por los leones, pero no se libró de pasar una noche de infierno rodeado de todos esos bichos, de todas esas fieras. Cristo fue librado de Herodes cuando tenía 2 años, porque aún no había cumplido su ministerio. Pero no fue librado de ir a la cruz. Lo que quiero compartirles, hermanos, es que no depende de simplemente declarar promesas de bien, promesas de bendición, promesas de protección, sino también depende de la voluntad de Dios para con cada uno de sus hijos. Y tercero, porque la protección de Dios también está ligada a la obediencia. A Israel el Señor le ordenó la noche de la Pascua pintar con sangre el dintel de sus puertas y además quedarse dentro toda la noche sin salir. Hasta la mañana, dice allí en Éxodo 12, 22. ¿Qué habría pasado con Israel si alguno de ellos hubiese pensado así? Somos el pueblo de Dios, el favor de Dios está con nosotros, por lo tanto, en el nombre de Dios, voy a salir fuera y voy a ir a buscar donde el vecino, el manto, por decir algo, el manto que se me quedó. ¿Qué hubiera pasado con eso? Seguramente el ángel de la muerte lo habría alcanzado, porque no estaba
en la cobertura que Dios le había indicado que estuvieran. La protección, hermanos queridos, está asegurada dentro de los límites que el Señor ponga en aquel tiempo dentro de la casa. Y si excedemos esos límites, si Israel hubiera salido de la casa, Dios no se hace cargo. La indicación para Noé fue: entra en el arca. La indicación en el texto que hemos leído acá en Isaías es: entra en tus aposentos, es decir, entra a tu casa, cierra las puertas, ponle cerrojo, eso quiere decir no salgas, quédate allí, escóndete un poquito. ¿Y cuál es la indicación para nosotros en estos días, hermanos amados? Usa mascarilla, usa guantes, no tengas contacto directo con nadie, desinfecta todo, no salgas si no es estrictamente necesario. Hay gente que tiene que salir por obligación, pero la indicación acá se dirige a los que no tienen que salir necesariamente, urgentemente. ¿Qué otra indicación? Respeta la cuarentena, respeta el toque de queda y cosas como esas. ¿Qué ha hecho el chileno? El típico chileno va a comprar sin mascarilla. Yo he visto muchos fuera de mi casa, veo por la ventana, van para allá y van para acá sin mascarilla. Salen a comprar sin ningún problema. No creo que tengan tantos permisos como para salir todos los días, cada rato. Algunos no se desinfectan adecuadamente cuando regresan de haber salido, cuando regresan del trabajo. Quizás una o dos medidas, pero no todas las que se nos ha indicado. Y claro, y la típica expresión: si no importa, ¿cómo va a ser tanto? ¿Cómo va a ser que justo me va a tocar? Y así hoy tenemos 220.000 contagiados, más de 220.000 contagiados en Chile, y eso sin contar los que no han dado cuenta las autoridades. Así que estemos hablando de una cantidad tremenda, hermanos. Y ya van como 4.000 muertos también los que uno se entera están registrados. ¿Qué dicen algunos cristianos? Nosotros confiamos en el Señor y no le tenemos miedo al virus. Hay varios cristianos que dicen así. Usted lo ha escuchado, lo ha visto por las redes algunos. Nosotros no usamos mascarillas y nos juntamos igual porque confiamos en Dios. Amados queridos, amados míos, hermanos, la protección de Dios funciona también bajo las reglas, bajo la obediencia. No debemos confundir fe con la rebeldía propia de los desobedientes, esa desobediencia innata en nuestra naturaleza. Ni tampoco debemos confundir fe con el ímpetu propio de algunos cristianos celotes, de esos que son siempre medio llevados a la contraria, de esos medios rebeldes, de esos medios ciertos revolucionarios. Mira, esa fe malentendida a veces dura hasta que te toca un caso de cerca. Mientras tú no tengas a nadie cerca, tú crees que no te va a tocar, que eres inmune o que eres superhéroe, súper de la fe. Cuando uno ve un caso cerca, cambia de opinión. Muchos han cambiado de opinión después de la experiencia. Cuando un hijo o tu madre tiene que pasar la noche en vela desesperada por poder respirar o ardiendo en fiebre, y cuando todos en la casa no han podido dormir 1 semana, 2 semanas por estar atendiendo a un enfermo o uno mismo estar enfermo, o peor, cuando se llevan tu ser querido conectado a un ventilador y tú no sabes si lo vas a volver a ver con vida, hermano. Eso es triste, eso es terrible. Hay pastores que han alentado a los cristianos a no acatar todas las reglas
en un posible escenario de regreso a la normalidad en cuanto a las congregaciones, con el buen ánimo, creo yo, de que no coarten nuestras prácticas cristianas. Siempre hay buena intención en esas cosas. Pero mi humilde consejo en esta hora es: cuida de no exponer a tu semejante, de no exponer a la hermandad innecesariamente a causa de un ímpetu personal, de un parecer mío. A veces Dios manda a hacer algo anormal. Creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Dios puede mandar a romper una regla? Sí, Dios puede mandar a romper una regla. Pero cuidemos, cerciorémonos de que sea Dios quien lo ordena y no que sea un impulso mío, bien intencionado quizás, pero que puede traer dolor y remordimientos que de nada van a servir después de la experiencia. Romanos 14:22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Mira lo que pasó en nuestras conferencias recién pasadas. Y perdónenme que sea autorreferente con respecto a esto, que nos dolió mucho, pero es para enseñarles. Si bien no restringimos las reglas en cuanto a la cantidad de personas porque estuvimos justo en el límite, sí fuimos negligentes en cuanto a los cuidados que debimos haber tenido. Y si tuvimos algunos cuidados, no fueron lo suficiente. Todos los que estuvimos allí, hermanos queridos, éramos pastores y por supuesto somos gente de fe. Y gente que creemos en la protección del Señor. Sin embargo, para algunos, tristemente, parece que esa protección no estuvo. Quizás por la soberanía de Dios, puede ser, pero también puede haber sido por la negligencia de nosotros. Porque salimos de nuestros aposentos cuando ya había empezado la indignación. Las reglas, hermanos queridos, son para obedecerlas, aunque sean reglas de los hombres, porque Romanos 13 enseña de que toda autoridad está puesta por Dios. Fíjate que en el tiempo de Pablo, cuando escribió esto, Nerón gobernaba. Y Pablo decía: aún Nerón está puesto por Dios. Por lo tanto, hay que obedecer las reglas, hay que obedecer a las autoridades. ¿Cuándo no vamos a obedecer a las autoridades? Cuando se nos prohíba hablar la palabra del Señor, como en el caso de Pedro y Juan, ahí en Hechos capítulo 4, cuando ellos dijeron, ¿cierto? ¿A quién creen ustedes que vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque le estaban diciendo: no hablen más en ese nombre. Pero era eso. No los querían, ¿cierto? No les querían permitir que siguieran hablando de Jesús. En el caso nuestro, mientras eso no ocurra, vamos a obedecer y ajustarnos, pues, hermanos queridos, a las reglas. En el caso de nuestras reuniones, las vamos a tener que ajustar de alguna forma. Dios nos ayudará. En el tiempo que llegue eso, veremos qué hacemos, cómo hacemos. Ajustaremos las liturgias y todo aquello de alguna manera. Dios nos dará sabiduría. Y en el tiempo mismo que vivamos aquello, se verá cuál es el ambiente que se está respirando. Pero vámonos lento, vámonos de a poco, sin impulsos desmesurados. En ninguna área debemos tentar a Dios, sino obedecer las leyes, ya sean civiles, ya sean leyes sanitarias como en este tiempo, ya sean las leyes del tránsito, las leyes naturales. No podemos tentar a Dios con esas cosas. Así que esto corre para todos, la obediencia corre en todas estas áreas. Y si aún obedeciendo en todo, hermanos, algunos dirán: pero yo no he sido negligente, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Bueno,
Si has obedecido en todo y la indignación, si la prueba, si la aflicción te alcanza igual, entonces piensa que hay soberanía de Dios seguramente sobre tu vida. Pero que sea eso. Que no vayamos a cosechar alguna desgracia por haber sido porfiados, por haber sido negligentes. Mira, lo sobrenatural funcionó para Israel mientras lo natural no estaba al alcance. Ahí en el desierto, donde no había para vestirse, donde no había cierto supermercado, donde no habían hospitales, el Señor proveyó todo para ellos sobrenaturalmente. Pero cuando lo natural estuvo al alcance, entonces el Señor les dice, ahora tienen que arreglársela a ustedes. Cuando Israel estuvo en la tierra prometida, cuando llegó ya a poseer la tierra, ¿cierto? Ahí tuvieron que guardar ciertas reglas, tuvieron que trabajar para tener comida, tuvieron que cultivar, sembrar, y tuvieron que acatar reglas sanitarias que el Señor les dio para no enfermarse. Él les enseñó hasta a comer para no enfermarse. Así que lo sobrenatural está disponible, claro que está disponible. Pero si lo natural está a la mano, a través de lo natural el Señor te quiere librar. Amados hermanos, ¿hay esperanza de protección para el pueblo de Dios? Claro que la hay. Pero cuando te preguntes por qué te alcanzó la indignación, igual que al mundo, igual que al impío, no te confundas, sino revisa alguno de estos puntos. Puede que esté sobre ti la disciplina del Señor, puede que esté sobre ti la soberanía del Señor, o puede que tú hayas sido desobediente. Esto que les he compartido en esta hora no es una apología al miedo, ni a la cobardía, ni a la falta de fe, sino es un llamado a la cordura, a la templanza y a la prudencia. Y la segunda enseñanza que quería extraer de este versículo, y la voy a compartir brevemente, tiene que ver con el consuelo. Y dice, la indignación es momentánea, refiriéndonos a la prueba que muchos están pasando en esta hora. Para allá quiero ir con el consuelo. El texto dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Tengamos consuelo, hermanos queridos. El invierno no durará toda la vida. Dios dijo a Israel, por un breve tiempo te abandoné. Y Pablo también habló de esta leve tribulación momentánea. Dios nos tenga misericordia y este tiempo crítico que estamos viviendo individualmente y como iglesia también pase pronto. El Señor nos ayude a tener paciencia para esperar de que pase rápido este tiempo difícil. Y también tengamos esperanza, porque pronto amanecerá, como dice la palabra del Señor. Y termino con una lectura preciosa que está allí en el Salmo capítulo 30, versículo 5, que dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Hay un corito muy hermoso que cantamos por ahí que dice, la tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría llega al amanecer. Con esa palabra quiero dejarte, hermanos queridos, y con una hermosa alabanza que espero que les traiga consuelo en medio de estas tribulaciones, pero también recordándoles que tomen en cuenta este consejo de la palabra del Señor. Hasta el próximo jueves por mi parte, hasta el próximo domingo como iglesia. Bendiciones. Cantaré al amor de los amores,
buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirios se cubrió.